Sí, Mi querida, ya, con el doctor Santiago Carrasco, el que un presidente de gusto, la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, ¿qué tal receta nuestra señal? Buenos días desde Guayaquil. Buenos días, estoy escuchándoles bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo fraterno de Federación Médica y de Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. qué gusto saludarlo, doctor Carrasco. Es Eduardo Mendoza Paladines. Le pedí a Wendy ayer que lo invite, ya hemos conversado varias veces con usted, porque es un hombre tan claro y es pedagógico lo que usted dice, y un referente siendo quien es. Y tengo dos inquietudes, ¿no? Dos inquietudes. La una, acabamos de hablar con Juan Zapata hace un rato, presidente del COE Nacional, y se ha permitido el aforo del 30% para los partidos de la selección. Yo diría, porque valió la precisión del para el partido, porque dijo que si no había el comportamiento idóneo y pertinente el día del primer partido, que es contra Paraguay, se iba a suspender el de Chile. ¿Es oportuno en este momento, doctor, y esta es la pregunta al médico, y al médico y al presidente de la Federación Médica, ¿es oportuno o fue oportuno haber abierto el aforo para el público en un estadio que va a estar al 30%? Pero le pregunto. Sí, gracias. Es un tema y una pregunta importante. Ya ni siquiera deberíamos, sinceramente, discutir sobre este tema. ¿Por qué? Se han estado tomando decisiones anteriormente, hablo respecto a todo lo que ha sido aforos y el tema de confinamientos y qué otro tipo de medidas se podrían tomar, etcétera. Y ustedes saben que, por último, no sabemos quiénes están dándoles las directrices, quiénes están dándoles los conceptos técnicos, científicos. Alguna vez conversé con el ingeniero Zapata y me dijo, aquí están varios técnicos, pero pues, la verdad es que parecería que están fuera del contexto de la realidad que estamos viviendo ahora en el país. Pero ya en este momento les cuento que de todos los presidentes de colegios médicos, en el directorio que tuvimos la semana pasada, todos informaron sobre una baja importante respecto al número de infectados, al número de camas utilizadas, a una disminución de las camas de hospitalización importante y de UCI también. Entonces parecería ser que estamos en esta parte de baja de la curva y que por lo tanto con las condiciones que podríamos hacer de cuidados, siempre los temas de mascarilla, el distanciamiento y todo, no deberíamos ni discutir siquiera si es 30 o 35, podrían poner el 35 sin ningún problema, porque además la cifra de 10,000 a 12,000 o 15,000 no va a haber ninguna diferencia en absoluto, siempre y cuando la gente entienda que tiene que tener todo el resto de medidas de protección. Así es que la gente que quiere ir al fútbol y ver el fútbol ahora presencial y que tiene ya sus vacunas y que puede mostrar el PCR, ojalá disfruten y sean realmente un partido espectacular. Qué bueno escucharlo, doctor, mi querido amigo. Le digo, Santiago, qué bueno, y que sea en bien, ¿no? Porque lo que ha dicho Juan Zapata es real. Si no hay un buen comportamiento y un comportamiento propio, no habrá un segundo partido. Entonces es una muestra para adelante. Cambio un poco el tema hablando de esto y lo llevo a otro tema. Mucha gente sigue hablando que después, pues está terminando la segunda vacuna, que después de la segunda vacuna uno no se debe tomar una cervecita, no se puede tomar un vinito, que no puede hacer deporte, que no puede hacer sus actividades normales, que no puede tener intimidad. Yo entiendo y quisiera que usted me lo refiera, que esto puede ser, que es más un mito, que si usted se siente mal un día o dos, no hay problema, pero que lo otro, tanto lo que le digo, un vinito, una cervecita, hacer sus actividades, etcétera, no son un óbice para lo mismo, doctor Carrasco. Así es, hay muchos mitos respecto a esto que lamentablemente han venido de la gente que siempre ha estado contraria a la vacunación, y nosotros creemos que debemos dar la información absolutamente basada en evidencia científica, técnica, médica. No hay ningún problema en el tema de vacunarse y, por ejemplo, salir a hacer una caminata, un tema de ejercicio no excesivo, porque no estamos en este tema
tampoco el común, digamos, de la gente, y tomarnos un vino, una cerveza, como usted dice. El tema de abstinencia sexual, me parece que estamos yendo a países radicales como lo que estamos viendo por allá, por Afganistán. Buena, muy buena. Entonces, la idea fundamental es lo que nos están debiendo del Ministerio de Salud, el monitoreo y los estudios de farmacovigilancia para ver seguridad, eficacia, eficiencia y tolerabilidad de las vacunas. Eso nos están debiendo, pero como Federación Médica estamos haciendo esos estudios y ojalá, y Dios quiera que pronto podamos conversar con ustedes con datos absolutamente claros respecto a eso. Pero esto de decirle a la gente no haga esto, no haga lo otro después de la vacuna, que podemos ver problemas en la vacuna, sí, y que podemos tratar y estamos vigilantes los médicos para tratar a nuestros pacientes en síndrome post-vacuna, sí. Así es que tengan la seguridad, la gente vacúnese, no tenga miedo a vacunarse y vamos para adelante, porque esa es una de las razones para salir toda la población en bien en esta pandemia. Qué bueno escucharlo. Mi tercera pregunta, son dos realmente, pero voy a hacerle una más porque la una era sobre todo el fútbol. Doctor, en estas instancias y cuando ya estamos terminando lo que ofreció el gobierno en campaña, que no significa que no hay que seguir vacunando al Ecuador, porque no hemos llegado al deseado 80 y 85%, que es con lo que usted y yo conversamos, y que sucede en otras partes del mundo, como estados como por ejemplo Texas, Arizona, me parece que Kansas también, donde tienen el 30% recién y tienen unos problemas terribles por las locuras de las teorías de la conspiración, etc. Ahora arranca desde el primero nuevamente la vacunación a los que no se vacunaron, a los que se han quedado, que muchos, yo estoy sorprendido, me parece que le falta al gobierno en esto salir al frente, hacer una campaña masiva en medios de comunicación, decir vacúnese, 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 y van a comenzar a vacunar también a la gente, a los muchachos, a los teenagers que tienen entre 16 y 12 años. Esto puede ser mejor focalizado si lo vemos porque tiene los colegios. Entonces lo que quiero pensar es que luego veo que en los Estados Unidos están haciéndolo desde los 3 hasta los 11. Es decir, tendremos vacuna, doctor Santiago Carrasco, posiblemente todo el año, ¿verdad? Sí, quisiera comentarles, y gracias por la pregunta porque es importantísimo. Se pusieron en el tema político, porque es un tema político. Obviamente, ustedes saben que todo lo que está alrededor de este momento en salud, y es fundamentalmente este tema de la vacunación, es un tema absolutamente político. Y el gobierno se puso la meta de 9-11. Realmente, haberse puesto este tipo de metas, para nosotros ha sido un poco grotesco, porque el tema de aquí es vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible para lograr la inmunidad del rebaño. Y con las nuevas variantes ya ni siquiera es el 60% de la población o el 70% de la población. Ahora ya tiene que ser por lo menos el 95 a 98, imagínense ustedes, por ciento. Esto quiere decir que toda la población tiene que estar vacunada. Entonces, mientras más rápido lleguen las vacunas, mientras más rápido se logre la vacunación masiva, más rápido podremos tener la seguridad de que tenemos una inmunidad en rebaño. Y no estar en este manoseo político de decir, vamos a ganar la medalla de oro en vacunación. Hubiéramos contratado a una empresa de cualquier parte del mundo o aquí en el Ecuador mismo que esté dedicada a este tipo de cosas y listo, pero el Ministerio de Salud, convertirlo en un centro de vacunación y dejar a un lado todo el resto de la problemática de salud del país. Una de esas importantes, por ejemplo, de lo que se ha estado conversando es la desnutrición infantil. Otra de esas es todas las enfermedades infecciosas. Ahí está el paludismo, el dengue, chikungunya, fiebre amarilla, están todas esas enfermedades. Ahí están otras, las catastróficas de enfermedades raras, incurables. Ahí están las otras que tienen que ver con las crónicas no transmisibles de hipertensión arterial, diabetes y todo. Los que estamos en atención primaria estamos viendo realmente a veces desastres en esto. Entonces, mientras más rápido entienda el gobierno que no estamos en un juego de alcanzar metas como estas, políticas, sino del bien común y del bien social, les prometo que vamos a completar
todas las vacunas y activaremos todo el tema de tipo comunitario, y el Ministerio de Salud tendrá que pasar a ser el Ministerio de Salud encargado de la salud pública de calidad en el país. Doctor Carrasco, Ramiro Cepeda le saluda. Todos estamos aprendiendo en esta pandemia. Para todos ha sido nuevo, para el sector médico, para la humanidad, para los políticos, tomar soluciones sobre la marcha, medidas en el camino al andar, como decía el poeta. Pero en este ejercicio todavía no hay nada claro sobre cuándo la pandemia va a estar, ¿cómo le digo? No digo extinguida, pero sí controlada en el mundo, pues se pensaba que 2 dosis eran suficientes, hay quienes sostienen que hay una tercera. El mundo está todavía atónito ante esas expectativas. La pregunta es, ¿el mundo científico ya tiene algún estudio que diga, un derrotero, hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo vamos a adquirir no una normalidad como la que vivimos antes pero sí una normalidad lo más cercana a lo que vivimos? Sí, Ramiro, muchísimas gracias también por la pregunta. Es importante conversar. Habíamos dicho, y con ustedes habíamos conversado, lamentablemente hay gente que incluso sale en la televisión, y les digo, hablando a veces cualquier cantidad de cosas que realmente a uno le ponen los pelos de punta, la verdad. Entonces, quien se crea experto en este virus, quien se crea experto en los problemas que la humanidad entera está pasando, es un charlatán. Fíjese, el doctor Fauci, experto epidemiólogo, ganador de premios impresionantes en temas de salud pública y controles de este tipo de cosas en Estados Unidos, ha tenido que decir, no una, varias veces, lamento mucho, me he equivocado, con humildad. Así tendrían que ser las cosas. Y entonces contestar esta pregunta es supremamente compleja y difícil. Fíjense en la trampa de normalidad que cayeron varios de los países como Estados Unidos, y ya mencionó anteriormente lo grave que está pasando en Estados Unidos. Ellos no hablaron ya de olas, hablaron de tsunamis. Fíjense en lo que pasó en Chile, fíjense en lo que pasó en Brasil. Vean lo que está pasando en la Argentina, por Dios, vean la pobreza, la miseria y todo lo que está pasando en ese querido país de Latinoamérica. Vean lo que pasa en el Perú, en Bolivia. Entonces, si yo les contaría el contexto general, y como dice, por ejemplo, Gina Watson de la OPS, que les voy a decir textualmente lo que ella habla respecto a esto, y que la situación de la región de las Américas no es una situación de tranquilidad ni de control. Entonces, ¿cuándo podremos ver en estas nuevas realidades que van a ser antes y después del virus? Les prometo que la vida que hemos tenido anterior al 2020 no va a volverse a repetir. Vamos a tener muchísimo tiempo que lidiar con este virus, la humanidad entera, y vamos a ver, como ya estábamos comentando, no diríamos terceras dosis, sino refuerzos de las vacunas con un banco de proteínas nuevos con los que se están trabajando en las vacunas para hacerle a ese refuerzo de protección contra las nuevas variantes y todo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a ser? Le prometo que no menos de unos 3 a 5 años vamos a estar viendo y viviendo una y otra ola, o como quieran llamarle, pero vamos a estar viendo temas de ese tipo, y que ojalá esta gente que está en el ministerio, que siempre estoy diciendo, son los mismos de 14, 15 años. Sí, señor. Se equivocaron y se siguen equivocando. Los mismos. Ojalá entonces ahora... Son los que mandan. Exactamente, aprendan, porque ya vieron ustedes lo que quieren hacer con los medicamentos. Nuevamente esas formas mañosas de comprar medicamentos por emergencia. ¿Qué hay detrás de todo eso? Corrupción. Ya estamos cansados, la gente no entiende que ya el pueblo, la gente está cansada de tanto drama en ese sentido, y que ya les hemos dicho, basta, paren, porque realmente hay situaciones muy complejas que hay que resolver en el país. Doctor, le paso a mi compañero Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. Doctor, ¿cómo le va? Solamente con una consulta muy puntual. ¿Está siendo suficiente el gobierno, las autoridades del campo de la salud en lo que tiene que ver
con el monitoreo posterior a la vacunación. ¿A qué me refiero? Yo entiendo que es necesario también ir chequeando, revisando día a día aquello. ¿Cuáles son las reacciones? Estamos utilizando acá en nuestro país varias vacunas. Y precisamente para saber cómo ir enfrentando este tema, porque aparecen nuevas variantes, etcétera, etcétera, yo creería, sin ser pues experto en el tema, que es necesario monitorearlo. ¿Se está haciendo lo suficiente? Y si no es así, ¿qué hay que hacer precisamente para... Usted nos acaba de indicar algo categórico, ¿no? De que esto no es un tema de que en diciembre se cumple pues un porcentaje de la población vacunada y se acabó el problema, porque la amenaza sigue y esto es algo que es una amenaza a todo el mundo, no a toda la humanidad. En ese sentido, pues, ¿se está haciendo lo suficiente o no en esa tarea específica? Le pregunto. Sí, muchas gracias por la pregunta, Alberto, y buenos días. De hecho, no. Lo que hemos reclamado al Ministerio de Salud es dónde están los datos de la vigilancia epidemiológica, farmacológica de las vacunas. No, o sea, dicen que tienen algunos datos. Nunca muestran los datos. Nunca nos dicen, aquí están los datos de la vigilancia farmacológica para seguridad, para eficacia, para eficiencia, para tolerabilidad de las vacunas. Y la cero conversión tampoco. La única persona en este momento, las dos, quiero decir, no la única, dos, el doctor Alemán en Guayaquil y la doctora Valdeón en Quito están trabajando sobre el tema de qué vacunas son más eficientes y quiénes han producido más anticuerpos protectores. La primera vacuna es Pfizer, después viene la vacuna de AstraZeneca y por último viene la de Sinovac. La CanSino todavía no está en este trabajo de investigación porque están vacunando recién con la CanSino. Entonces, no hay este tipo de investigación, se les ha reclamado y se les ha dicho y exigido que tienen que hacer farmacovigilancia, que es fundamental, como usted dice, pues es que es fundamental saber qué es lo que está pasando, incluso cuáles son los efectos colaterales que están teniendo las vacunas, qué tipo de protección está, etcétera. No ha hecho absolutamente nada y es una de las cosas que por eso mismo Federación Médica Ecuatoriana y Federaciones Unidas de Profesionales estamos con investigadores también importantes como la doctora Gloria Arbeláez, por ejemplo, al frente de este trabajo de investigación en farmacovigilancia y que les digo que ojalá tenga la oportunidad, para mí un honor estar con ustedes acá y poder conversar con ustedes los resultados de ese tipo de estudios, pero ahora no tenemos, pero es fundamental lo que usted acaba de decir, fundamental hacer este tipo de estudios y presentarlos y transparentarlos y decirlos, no para causar pánico ni mucho menos, sino si yo tengo y sé lo que ustedes estaban diciendo, la vacunación a los muchachos menores de 16 años, incluso menores de 12 años, que es importante, ¿con qué vacuna sería bueno a ellos? Y los datos que tenemos ahora del estudio de la doctora Valdeón dicen que por lo menos ahora a ese grupo etario la mejor vacuna debería ser Pfizer. Entonces, para eso obviamente sirven ese tipo de estudios y son importantes para tener realmente posibilidades de tomar decisiones acertadas en todo este drama que está viviendo la humanidad entera. Y complementariamente le pregunto, pero ustedes como Federación Médica, como gremios, como academia, incluso han cursado alguna comunicación formal en el sentido de hacer este planteamiento, esta exigencia a la señora ministra de Salud Pública? Sí, todo el tiempo. Es que las cartas, bueno, a la ministra ya nos hemos cansado, la verdad le digo con sinceridad. Ella, claro, tiene el resentimiento porque se le dijo que era una reciclada correísta, era del grupo de los Vance Boys. Y es así, o sea, no debería resentirse, debería decir, sí. Esa es la verdad, pues. Pero claro, por último soy esto y voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para desempolvarme de todo este drama que el país ha vivido durante 14 años y más. Pero ella, en cambio, al revés de eso, no convoca a los gremios, realmente deja absolutamente a un lado toda la potencialidad, porque les hemos dicho, estamos trabajando con grupos en cada provincia que son mesas de expertos, tenemos un banco de expertos y les estoy dando nombres que ustedes conocen, pues, o sea, claro. Nadie puede dudar de la trascendencia
científica académica del doctor Washington Alemán, pues por Dios, o sea, si habla aquí dice, igual que usted todas las semanas, así es. Y pero habla en todas alguien partes. dice, el doctor Alemán no es, entonces alguien está equivocado. La doctora Valdeón, que le estoy diciendo, la doctora Arbeláez, el doctor Luis Muñoz, el doctor, ya, así, les cansaría con los nombres de gente ecuatoriana, experta, que estaría, y no es que estaría, que estamos haciendo trabajo, que están dispuestos. En Guayaquil, todo lo que se ha hecho y se ha ido a la región 8, a la región 5 de Guayaquil, en el tema de ayudar con el asunto de vacunación y todo lo que se puede hacer, estamos ahí, pero esta señora, la verdad, no sé si no entiende. Y con el señor... Resentimiento crónico, no sé qué es lo que pasa. Claro, y con el señor vicepresidente de la República... Y con el señor vicepresidente de la República tal vez han tenido gracias por la pregunta, Robert. Sí, con él sí hemos tenido, y de hecho el señor vicepresidente ha dado la apertura, sí, tiene toda la razón, hay que decir eso, ha dado toda la apertura y en este momento están activadas 3 y 4 líneas de trabajo que son fundamentales. Y tengo que, por ejemplo, decirles que se va a activar un tema de ayuda para las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, que es fundamental porque demasiado dolor hemos visto en ese grupo de gente. Y también se va a activar un tema de unas brigadas nacionales e internacionales para ir resolviendo en todo el país, todos los problemas rezagados que esta pandemia ha dejado, de las que estaba diciendo, les dio problemas, por ejemplo, de cirugías cardíacas, problemas de cirugías neurológicas, problemas de cirugías de sordera y implantación de estos aparatos cocleares, etcétera, cosas que sean de beneficio y cosas que sean de impacto para la gente y que resuelvan problemas de salud que han sido relegados por el problema de la pandemia. Ojalá Dios quiera, vuelvo y le repito, podamos conversar sobre temas importantes de beneficio para todos, que sean buenas noticias. Estamos oyendo siempre, ya vamos a darles para que estén tranquilos, la medalla de oro a la vacunación, pero por Dios, dedíquense al resto de cosas, y son el Ministerio de Salud. Correcto. Ayer dialogábamos con el señor vicepresidente de la República y, por ejemplo, entre las cosas positivas, cuando le preguntábamos el tema del Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, que se está trabajando ayer hablamos con el vicepresidente, con diversos exministros, con la clase científica y médica de acá de Guayaquil y del país. Entonces decía que sí, que se le está poniendo énfasis al asunto, y yo creo que por eso, ¿no? En buena lid hay que decirlo, ¿no? Señor vicepresidente, se ve que tiene esa decisión por su condición de médico y por su compromiso con el país, que está metido de lleno en el tema. Así que esperemos que en esas conversaciones justamente él pueda disponer, desde la alta jerarquía que tiene, pues disponer estos cambios que hay que hacer, pues sobre todo en este tema que tiene que ver con la vigilancia farmacológica, ¿no? Que es la etapa posterior a la vacunación. Solo para contarles un dato. Por favor. Un dato que, por ejemplo, nos han denunciado de lo que estamos conversando. Y que esto vamos a hacer la denuncia directamente al vicepresidente, porque la señora ministra obviamente se entiende que está hecha a cargo de estos temas y, por ejemplo, siguen en el mismo camino que ya 14 años estamos viviendo respecto a nombrar, por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paúl, nombran a un señor ingeniero en informática. No tenemos nada contra los ingenieros en informática, pero por Dios, ¿a quién se le ocurre como ingeniero en informática ir a gerenciar un hospital de especialidades en uno de los más importantes en una provincia? En Esmeraldas igual cosa, en Manabí igual cosa, en Azuay igual cosa, en Quito lo mismo, en Pichincha lo mismo. O sea, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué les está pasando? Lo mismo que hemos criticado y hemos dicho, ya basta, hay médicos especialistas en administración, en salud, en gerencia de hospitales, en todo este tipo de cosas que pueden dar una línea de comportamiento absolutamente claro para poder manejar, y no lo que ha pasado durante todo este tiempo, que somos testigos de tanta corrupción, tanta maldad, tanto apropiarse del dolor, enriquecerse a base del dolor de la gente. Ya basta, ya basta de ese tipo de cosas. Estamos realmente, les digo con sinceridad, como médicos, hemos tenido ya 531 médicos muertos y más de 700 profesionales de la salud muertos, o sea, pero por Dios, basta. Entiendo que la semana próxima habrá anuncios, no sé exactamente si el día miércoles 1 de septiembre, pero esperemos que los anuncios
los cambios, las modificaciones que van a venir, justamente vayan encaminadas en este tema. El campo de la salud es importantísima y justamente hay que hacer estos cambios, ¿no? Doctor, queremos agradecerle muchas muchísimo. gracias, querido Santiago. Un abrazo. Por favor, gusto un gusto, un abrazo fuerte para ustedes. Dios les pague siempre el respeto y Amén. el cariño. Lo mismo Estamos le a las decimos. órdenes. Un abrazo. Gracias al doctor Santiago Carrasco, aquí